Buenas tardes, este es el equipo 1 conformado por Ada Vanessa, Diana Paola, Ixel Alejandra, Baco y Fátima de Jesús. El tema que escogimos fue feminicidio y comenzaremos diciendo ¿qué es? El término feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que el varón asesina a una mujer, chica o niña, por ser del sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. La palabra feminicidio está en disputa. Hay autores que afirman que incluyen cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. Hay tipos de feminicidios, comenzando por el íntimo y familiar, que mientras los feminicidios familiares son cometidos por varones dentro de su familia cercana o extendida, el concepto feminicidio íntimo suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o la expareja, independientemente de la relación legal entre las dos personas. También está el feminicidio racial. En los feminicidios raciales, el componente de género se suma a un factor étnico. En estos casos, el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. El lesbicidio no es difícil de encontrar periodos históricos en el que el asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales fuera legal. Es un crimen similar y frecuentemente unido al lesbicidio, que es consistente en abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objetivo de hacer que se comparte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo. Y el feminicidio en serie es este tipo de feminicidio suele darse como un varón mata a mujeres de forma repetida para obtener placer sádico. En general, estos asesinatos se producen por trauma o asfixia. ¿Qué es feminicidio? Es un término acuñado desde 1976 por la activista y escritora sudafricana Diana Russell, quien durante el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, que se celebró en Bruselas, señaló que la palabra femicidio es el que mejor describe los asesinatos por parte de hombres motivados por el desprecio, odio, el placer o el sentido de propiedad sobre las mujeres. No obstante, este término no se refiere solo a quitarle la vida a una mujer. Este proceso previo suele estar cargado de violencia donde presentan abuso sexual, tortura, violación, esclavitud sexual, violencia física y emocional. El feminicidio o femicidio define un acto de violencia extrema contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Forma parte del concepto más amplio de violencia de género. Los científicos sociales y las normas nacionales e internacionales tienen considerables diferencias tanto en las definiciones sociológicas como en la definición jurídica del término. Diferencias que se extienden a los conceptos vinculados de género y violencia de género. Es la forma extrema de violencia de género causado por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado.
Esto del artículo 15, numeral 20, Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. El problema de definición del concepto se agrava por la dualidad feminicidio o femicidio, que en algunos casos se consideran sinónimos y en otros casos definen diferentes actos y situaciones sociales. ¿Cómo identificar el feminicidio? En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el acto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Que la víctima haya sido cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público. ¿Por qué ocurren los feminicidios? Con respecto a las circunstancias que provocan que aumenten los feminicidios en México, están los celos como principal causa, ya que algunos hombres sentenciados confesaron que algunos fueron los celos los que los llevaron a cometer el asesinato de sus parejas. La segunda causa es la decisión de su pareja de separarse, lo que no es aceptado por su agresor. En este punto también entra el rechazo o la negación a una relación, también es motivo de ataque. La adicción a las drogas y el alcohol también se cuentan como causante de violencia del hombre hacia la mujer, así como también el machismo, un pensamiento donde el hombre es superior a la mujer, lo que conlleva a la discriminación y maltrato constante. Bien, ahora hablaremos sobre el feminismo y por qué es necesario. El feminismo como punto de vista político significa visibilizar las cuestiones de género, por lo tanto, adoptar soluciones radicales que pongan en peligro al patriarcado, porque no hay duda de que suponen una amenaza para las leyes y costumbres, y si bien violan los derechos humanos de las mujeres, han sido consideradas sagradas durante siglos. El feminismo no es solo un movimiento, es una ideología que aboga por cuestionar la realidad y el pasado de la historia. El propósito es identificar y resaltar los diferentes factores que oprimen a las mujeres por el simple hecho de que las mujeres pertenecen al género. Con base en esto, se propone la solución es permitir que las mujeres vuelvan a su dominio como seres humanos. La teoría feminista no solo va de la mano del principio de igualdad, sino que de la misma manera es la misma medida. Se basa en el principio de equidad. Sin el principio de equidad, su existencia es insoportable. Se dedica a cambiar la existencia y existencia de las mujeres, dando paso así a una nueva masculinidad, a través de la visibilidad de ambos sexos en los espacios públicos y privados. Se han rechazado por la distribución de determinadas características, como en un determinado género inherente. Rompe la cultura del sexismo y el androcentrismo y el patriarcado. Excluye a ambos sexos. La ideología patriarcal se aplica a todos los sistemas políticos y económicos. Estas estructuras se establecen como un sistema en el que los dominan las mujeres
y se exteriorizan a través del género, socialmente establecido como un conjunto de características y cualidades propias de un género específico, es decir, marcan la línea divisoria entre mujeres y hombres, y están destinados a desempeñar roles completamente opuestos. Las personas nacen con un género específico, sin embargo, aprenden a desarrollar comportamientos, tareas y responsabilidades que se consideran aptas para hombres o mujeres. Entonces no provienen de la biología y hechos irrefutables, sino de la construcción social. Los feminicidios en México, la que está viviendo un cambio respecto al aumento de muertes femeninas en manos de hombres. En el pasado, a estos casos se anunciaban en los medios como homicidio pasional, pero hoy en día se le reconoce como lo que es feminicidio, muerte violenta de las mujeres por razones de género y en país es tipificada en el sistema penal como feminicidio. Lamentablemente, estos casos no parecen disminuir y por el contrario, cada año las estadísticas de feminicidios en México crecen y el horror permanece pese a que la sociedad profundice en el tema. Esto porque las autoridades, en su gran mayoría, se vuelven las piedras de tropiezo al no sancionar a los homicidas. Y es que en México la cantidad de homicidios de este tipo va en alza. En un año 2020 marcado por la COVID-19, hubo otra lacra que el propio gobierno de México calificó recientemente como la otra pandemia en el país. Se trata de la violencia contra mujeres y niñas que continúa dejando unas cifras alarmantes en México, donde cada día se registran al menos 10 muertes violentas, según cifras oficiales. México cerró 2020 con 3.723 muertes violentas de mujeres, sumando feminicidios y homicidios dolosos. Es una cifra casi igual a la del año anterior, cuando no había pandemia. En los eventos de marzo 2020 se tuvo mucho impacto, ya que semanas antes hubo dos feminicidios que sacudieron el país, que fueron el de Ingrid Escamilla y el de Fátima Cecilia. México es un país peligroso para las mujeres, ya que hay un problema estructural que es el machismo. México es un país profundamente machista, que tiene tradiciones y culturas donde a la mujer se le da menos valor y se le ve como ciudadana de segunda clase. Eso sumando a la impunidad que en los feminicidios es del 97%. El feminicidio a lo largo de los años. Ciudad de México. De 2017 a 2020, los feminicidios en el país incrementaron de 7 al día a 10.5, afirmó la oficial de Derechos Humanos de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas. El contexto de violencia contra las mujeres y niñas en México es especialmente grave cuando nos parecía, hace algunos años, que íbamos a avanzar porque en México se estaba generando legislaciones e instituciones que parecen sólidas. Dijo, en la presentación de la campaña nos van a ver juntos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Expuso que pasamos de una sociedad que considerábamos estaba comprendiendo la lucha de las mujeres para vivir libres de violencia a unas amenazas, no sé si comprobadas o no, en contra de las manifestaciones que se van a dar este mismo fin de semana. La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, refirió que de 2015 a 2019 se cometieron 15.804 asesinatos de mujeres, de los cuales 3.751 fueron investigados como feminicidio, es decir, un 23.7%. Tan solo en 2019 fueron asesinadas 3.825 mujeres. 1.006 casos son investigados como feminicidio.
Sobre la problemática de mujeres y niñas desaparecidas, de acuerdo a la información de las fiscalías y procuradurías estatales de 9 estados del país, en 2019 desaparecieron 7.654 mujeres y niñas, de las cuales 5.533 fueron localizadas vivas, 85 fueron localizadas sin vida y 2.043 siguen pendientes de localizar, afirmó. Feminicidios en cada estado del país del 2017 al 2020. En esta se puede mostrar abajo eh, los estados con sus abreviaturas. Podemos ver en el 2017, 2018, 2019 y el 2020. En el estado de Guanajuato se registraron más de 5.000 en el año 2020, que fueron los que en el año en el que más se registraron estos feminicidios y algunos casos sin resolver. Feminicidios en enero a mayo de 2021. En los primeros 5 meses de 2021, los feminicidios se han incrementado un 7,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que ha aportado la Secretaría de Seguridad Pública. De enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género. Otros delitos como violaciones todavía han crecido más, un 30% en comparación con los mismos meses de 2020. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 423 asesinatos de mujeres, el 57,4% de los casos se concentra en 8 Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas, y un 8% de ellos ha tenido lugar en solo 5 ciudades: Culiacán, Tijuana, Juárez, Guadalajara y Monterrey. Feminicidio en Nuevo León. Las víctimas de los delitos sexuales contra la libertad, violencia familiar, corrupción de menores y feminicidios tienen rostro de mujeres y niñas, violencias estructurales que no se pueden atender y castigar si no se existe la voluntad ni los presupuestos necesarios de los gobiernos locales en Nuevo León. De acuerdo con datos proporcionados de Cómo Vamos Nuevo León por la Fiscalía General de Justicia, a partir de denuncias recibidas entre enero del 2015 a mayo del 2020, se registraron 99.761 víctimas de violencia familiar en la entidad. El 81,3% de ellas fueron mujeres y niñas. De ellas, 62% de las víctimas son mujeres entre 21 y 40 años. Tan solo en 2020, la Fiscalía General de Nuevo León recibió 17.940 denuncias por el delito de violencia familiar. Es el delito más denunciado en Nuevo León, lo que evidencia que la violencia no solo está en calles, sino en casa. A pesar de estas denuncias formalizadas, solo el 15% fueron vinculadas a proceso y 300 carpetas de investigación concluyeron con una sentencia condenatoria, apenas 1,6% de los casos denunciados en el año. Como vemos, es un delito que afecta a muchas mujeres y niñas en Nuevo León, pero aún así prevalece la impunidad. De enero a diciembre de 2020 se registraron 67 víctimas de feminicidio en Nuevo León, de los cuales 7 fueron niñas entre los 0 a 5 años. Este delito ha colocado al estado como el quinto lugar nacional con más casos, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Caso de feminicidio. Un ejemplo para este tema sería el
Caso de Rubí Escobedo y su madre Maricela Escobedo. Todo comienza con el asesinato de su hija, Rubí Fray Escobedo, de 16 años, en 2018 en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, por su entonces pareja, Sergio Rafael Barraza. Fue entonces cuando Escobedo inició una carrera de fondo para lograr justicia, llegando a un trágico desenlace. Detuvieron al entonces sospechoso y le sometieron a un juicio oral después de que confesase la autoría del crimen y señaló el lugar donde se ubicaban los restos de Rubí. Sin embargo, fue declarada inocente y la noticia se convirtió en un escándalo. Tras el juicio oral, Maricela dejó su trabajo e inició una ardua labor para llevar a Barraza a un juicio de nuevo, pero los gobernadores del estado, José Reyes Baeza Tarraza, de 2004 a 2010, y César Duarte, de 2010 a 2016, hoy acusado de corrupción y preso en Estados Unidos a espera de la extradición, le dieron largas en todo momento. Totalmente ignorada, se instaló frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, por lo que recibió diversas amenazas de muerte, avisos que se cumplieron en su asesinato de un disparo a la cabeza. El 16 de septiembre de 2010, cerca de las 21 horas, Maricela Fray Escobedo se encontraba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua recogiendo las pancartas que escribían la impunidad frente al caso de su hija, Rubí Marisol, las cuales habían colocado en su plantón. Llevaba más de una semana protestando y durmiendo fuera de la sede gubernamental. Al momento de estar levantando todo, un hombre bajó de un vehículo y la encañonó. A pesar de escapar, el individuo la persiguió, cruzó la calle y disparó sobre ella, terminando con la vida de una madre que solamente pedía justicia por su hija desaparecida y asesinada. 10 años después del asesinato de Maricela Escobedo, el caso sigue siendo un símbolo que visibiliza la violencia machista en México, un país donde son asesinadas más de 10 mujeres al día. La importancia de este caso es porque sigue siendo una realidad. El caso de Maricela refleja cómo funciona en general el sistema judicial de las víctimas en este país y en particular para las mujeres, indicó Ruth Fierro, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y con ella concuerda Blanca Juárez, periodista feminista e integrante de una red políticamente incorrectas. Es un ejemplo de historia que se repite y se repite a lo largo de los años y que es un círculo del que intentamos salir. Por un lado, es lamentable que tengamos que recordar estos aniversarios, pero lo que nos queda es retomar fuerza de eso, de las cenizas, y volver a prender el fuego. Protestas: es la acción y efecto de protestar, proclamar o declamar un propósito, expresar impetuosamente una queja o disconformidad. Las protestas pueden manifestarse a través de una marcha, una manifestación, una carta pública, etc. La protesta puede ser una queja espontánea o informal, manifestada a viva voz. Protestas feministas. La protesta feminista en México de 2020, conocida popularmente bajo las identificaciones Un Día Sin Nosotras o Un Día Sin Mujeres, fue un movimiento organizado por colectivos feministas durante los días 8 y 9 de marzo de 2020, como parte de una huelga internacional de mujeres debido al Día Internacional de la Mujer. Tuvo por objeto crear conciencia de la función de las mujeres en la sociedad, alentando a las personas a abstenerse de trabajar, gastar dinero y, en particular, utilizar distintivos como pañuelos verdes o morados. Se reportó la influencia de alrededor 88,000 personas durante las manifestaciones del 8 de marzo y una participación colectiva en torno a 22 millones de mujeres durante el paro nacional. Muro del 8 de marzo por protestas. El pasado 8 de marzo, en México, se convocaron protestas en contra de la creciente violencia de género y los feminicidios. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, el muro, de unos 3 metros de altura, fue instalado para evitar provocaciones, infiltraciones y ataques al Palacio Nacional, que sirve de despacho y casa presidencial de México. Miembros del gobierno federal lo llamaron Muro de la Paz, pero grupos feministas y opositores del mandatario consideraron que era un obstáculo al derecho de la protesta. Como muestra de descontento, por la noche un grupo de mujeres convirtió ese Muro de la Paz en lo que
en lo que ahora ellas llaman Muro de la Memoria. Y ahora podemos ver ejemplos de varias protestas que se han hecho en México por los feminicidios en el país. Conclusión. Como pudimos observar, México tiene un verdadero problema al que no le está prestando la atención que verdaderamente necesita, pues los casos de feminicidios diarios siguen subiendo y la justicia que hay contra ellos es cada vez menos, lo que le da pase libre a los asesinos de estas mujeres y a futuros asesinos, pues observan que no se les sancionaría un castigo y podrían seguir libremente con su vida. A simple vista podemos concluir con que el sistema judicial del país debe mejorarse, sobre todo la seguridad de las ciudades para que nuestras mujeres puedan vivir en paz después de muchos años viviendo con el miedo de ser la siguiente injusticia. Castigando a los agresores sueltos mejorará no solo la sociedad, sino que la población podrá comenzar a volver a depositar su confianza en los sistemas del país, pues ya se han llevado muchas decepciones todos estos años. Con esto concluimos nuestra presentación sobre los feminicidios. Muchas gracias.